Shalom, esto es Datos Históricos. En esta oportunidad estaremos comenzando una nueva serie de estudios donde hablaremos acerca del documento histórico que la sociedad occidental conoce como Nuevo Testamento. Aunque no debemos llamarle Nuevo Testamento a un documento que tiene 2000 años, porque el mal llamado Nuevo Testamento es un documento que tiene casi 2000 años. En este canal estaremos usando, para referirnos a dicho documento histórico, estaremos usando otros términos como código real, estaremos refiriéndonos a él como Minhan Sarita, o Brit Hadashah, que quiere decir pacto renovado, o Segundo Testamento, pero nunca debemos decirle Nuevo Testamento, ya que es un documento que tiene 2000 años. Y cuando tú te refieres a él como Nuevo Testamento, eso te lleva o te programa mentalmente para entender que ese documento se escribió muy temprano o hace poco, cuando el documento tiene 2000 años. Aparte de eso, fue un hombre llamado Marción del Ponto. En el año 80 vivió ese personaje del primer siglo. Eh, Ese personaje fue el primero que acuñó esa frase y dijo que existía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero atrás de esas dos frases se esconde algo muy perverso. Y es que este hombre dijo, o se atrevió a decir algo tan grave como decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y que es el Dios de los judíos. Y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios bueno y es el Dios de los cristianos. O sea, este hombre perverso quiso decir que hay dos dioses. Entonces, atrás de decir Nuevo Testamento o Antiguo Testamento se esconde esto. Es un legado de un hombre perverso a quien un discípulo de Johanán, quien fue discípulo del maestro, ¿sí? Que fue uno de los discípulos originarios del rabino Yeshua, cuando se entera de esto, un discípulo de Johanán llamado Policarpio dijo o lo señaló como el primogénito de Satanás, la Marción del Ponto, por atreverse a decir semejante aberración. Entonces, aquí vamos a estar estudiando la Biblia. En esta serie que llamamos Datos Históricos, la vamos a estar estudiando de una manera crítica, de una manera académica, tomando en cuenta, por supuesto, su contexto histórico. Por eso el título de esta serie es Datos Históricos, porque vamos a tomar en cuenta su contexto histórico, su contexto cultural, su contexto geográfico, su contexto incluso eh, judío, porque la misma Nexarit es un documento judío. Entonces, no podemos interpretarlo con la mentalidad del siglo XXI, no podemos interpretarlo o entenderlo desde nuestra manera de ver las cosas. Hay que entenderlo desde la manera que hace 2000 años esos escritores que nos legaron este sagrado documento, este importantísimo documento, lo entendían para poder comprender y sacarle el mayor provecho. Entonces, vamos a estar comenzando esta serie titulada Datos Históricos. Vamos a estar comenzando con el Sefer de Meir, el que conocemos aquí en Occidente como el Evangelio de Marcos. Marcos, su nombre es Johanan Marcus. Ese es su nombre. Johanan Marcus, su nombre hebreo Johanan, y su nombre latín o griego Marcus, que viene del hebreo Meir, Johanan Meir. Entonces, Johanan Marcus, este documento se escribió acerca del año 54 del primer siglo. Y pues, aunque el texto no nos dice quién lo escribió, la tradición se lo ha adjudicado a Johanan Marcus. Ahora, ¿quién era Johanan Marcus? Johanan Marcus fue aquel joven que se atrevió a seguir la noche que secuestraron al rabino Yeshua, a seguirlo, aunque estaba envuelto en una especie de sábana, estaba siguiendo allí los pasos de aquellos hombres perversos que secuestraron al rabino Yeshua. O sea, ese valiente joven es el que nos legó este documento. Este valiente joven fue discípulo también de rabino Kefa. Kefa, el discípulo del rabino Yeshua, instruyó también o fue maestro de Johanan Marcus. Entonces, fue a este Johanan Marcus que la tradición le legó este documento.
aunque afirmamos y como decimos hace unos segundos atrás, el texto no dice quién lo escribió. La tradición es que se lo ha adjudicado a Johanan Marcus. Entonces, vamos a estar analizando los datos históricos que se encuentran en este documento que tiene 2000 años y que es importante que analicemos tomando en cuenta eso. Ahora, Johanan Marcus, en su capítulo 1, nos dice algo bastante interesante. Y allí el título de esta primera clase. Esta primera clase la vamos a titular ¿está o no está escrito? Porque es que Johanan en su capítulo 1, Johanan Marcus, nos dice que un texto, que hay algo, una frase o un pasaje que lo dijo el profeta Yesayahu. Yesayahu Hanabi, a quien nosotros conocemos como Isaías. Pero cuando nosotros buscamos en todo el rollo o el libro del profeta Yesayahu, nos encontramos que dicho pasaje no está allí en el profeta Yesayahu o Isaías, sino que se encuentra en los escritos del profeta Malaquías. Ahora, vamos a leer ese pasaje que es interesante y te invito a estudiar conmigo la Biblia desde una perspectiva diferente a la que posiblemente tú la has estudiado, con una mente académica, con una mente de una manera crítica, de una manera contextualizada, tomando en cuenta su contexto, tanto histórico como cultural y geográfico. Ahora vamos a leer el primer capítulo de Johanan Marcus, los primeros versículos, solamente los primeros 3 versículos. Te invito, toma tu Biblia y lee conmigo. Dice Johanan Marcus en su capítulo 1, versículo 1 al 3. Estas son las memorias principales de la proclamación de la promesa de Yehoshua HaMashiach, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará el camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, prepara el camino del Eterno y hace derechas sus sendas. Johanan Meir comienza diciéndonos que el profeta Isaías, o Yesayahu Hanabi, como se dice en hebreo, dijo esta frase: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará el camino delante de ti. Pero cuando tú buscas en todo el profeta, o el libro del profeta, capítulo por capítulo, versículo por versículo, te vas a dar cuenta que dicha frase o dicho pasaje no se encuentra en el libro del profeta Isaías. Y eso es interesante, porque eso lleva a pensar qué pudo haber pasado, por qué razón no aparece ese pasaje allí. Y es lo que vamos a estar estudiando ahora. Es interesante saber que el profeta Isaías no dijo o no aparece en ninguno de sus escritos, por lo menos los que nosotros nos han llegado, el texto que dice: he aquí envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará delante de tu rostro, el cual preparará camino delante de ti. Ese pasaje no aparece en el libro del profeta Isaías, pero sí aparece en el libro del profeta Malaquías. Y vamos a leerlo, te invito, toma tu Biblia en Malaquías capítulo 3, verso 1, y allí aparece dicho texto. Leamos a ver. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de ti. Malaquías, capítulo 3, verso 1. Allí se aparece. Allí se aparece. Ahora, Johanan Meir nos dice que no solamente este pasaje. Johanan Meir cita un pasaje más abajo y dice: vos que clama en el desierto, prepara el camino del Eterno y hace derechas sus sendas. Este pasaje, vos que clama en el desierto, prepara camino delante del Eterno y endereza sus sendas. Ese pasaje sí está en el profeta Isaías, en el capítulo 40, en el verso 3. Vamos a leerlo. Y está escrito: vos que clama en el desierto, prepara camino de Hashem y endereza calzadas en la soledad de nuestro Dios. De manera que este pasaje sí aparece
pero el anterior pasaje no está. Ahora, ¿a qué se debe este aparente error? ¿Se equivocó acaso Yohanan Meir al escribir? Esto es, queridos amigos, datos históricos. A esto es que quiero invitar a estudiar la Biblia de una manera académica, de una manera crítica, de una manera contextualizada, tomando en cuenta sus contextos, tanto histórico como cultural como geográfico. Ahora, ¿qué pudo haber pasado aquí? Bueno, primero, una de las hipótesis que quiero traer de lo que pudo haber pasado aquí, y que es muy probable, es que tal vez el profeta, el escritor de este capítulo, o el escritor de Marcos, omitió el nombre del profeta Malaquías, ya que si añadiéramos al pasaje el texto el nombre del profeta Malaquías, entonces el texto tuviera mayor sentido. Por ejemplo, que dijeras de la siguiente manera: memorias principales de la proclamación de la promesa de Yehoshua Hamashiach, como está escrito el profeta Isaías y el profeta Malaquías. Si dijera así, tuviera razón, porque el texto o el pasaje de Yohanan Marcos está citando a los dos profetas. Así que pudo haber sido eso, que se omitió el nombre del profeta Malaquías. Ahora, ¿por qué se pudo haber omitido? Si la escritura es inspirada por el Eterno, debería ser perfecta. Sí, la escritura es inspirada por el Eterno, pero fue escrita por meros hombres que pudieron haber se equivocado debido a las debilidades que tiene el ser humano. Aparte de eso, recordemos que la Biblia es un libro que ha pasado de mano en mano. Recordemos que la Biblia hubo un momento que estaba prohibida leerla, tenerla en su poder. ¿Cuánto más transcribirla de un idioma a otro idioma? ¿Cuánto más transcribirla en las lenguas vernáculas de cada pueblo y nación? Eso estaba prohibido. Entonces, muchos de los escribas o de los que hicieron esta noble labor de transcribir la Biblia de su idioma originario, o del idioma en que se encontró el documento del cual se transcribió a las lenguas vernáculas de cada nación, hicieron un noble trabajo, pero lo hicieron muchas veces con muchas debilidades, en medio de persecuciones, tal vez escondidas en un cuarto oscuro, tal vez a la luz de una vela, con miedo a ser descubierto. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. Y en medio de eso pudo haberse omitido el nombre del profeta Malaquías. Eso podría ser una hipótesis. La segunda hipótesis que quiero presentar a por qué Yohanan cita eh, un pasaje que está en el profeta Malaquías y dice que lo escribió fue el profeta Isaías. Eso podría deberse a una sencilla razón. Recordemos que el profeta Isaías vivió antes que el profeta Malaquías. Es más, Malaquías leía el profeta Isaías. Es más, en muchos de sus escritos citó pasajes del profeta Isaías. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Lo que pudo haber pasado es que Malaquías está citando al profeta Isaías cuando dice: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará camino delante de ti. Esa frase puede ser que sí la dijo el profeta Isaías y está en algún escrito del profeta Isaías que desconocemos, y que Malaquías, quien vivió posterior al profeta Isaías, sí conocía. Y al parecer el escritor de Meir, o de el Sefer de Marcos, quien creemos que es Yohanan Marcos, también conocía, y que nosotros no conocemos, porque posiblemente se perdió el documento, o posiblemente no se ha descubierto. Pero tal vez en estos años en que nos encontramos, tal vez se llegue a descubrir dicho documento. Entonces, hay esas dos hipótesis: que sí lo dijo el profeta Isaías, y que Yohanan Marcos conocía algún documento donde ese pasaje estaba allí escrito por el profeta Isaías, y que nosotros desconocemos ese pasaje. Y la otra hipótesis que ya mencionamos es que pudo haber sido el escritor del Sefer de Marcos omitió
debido a a las circunstancias en las cuales se estaba transcribiendo dicho documento, omitió el nombre del profeta Malaquías. Esto es datos históricos, querido amigo. Quiero invitarte para la próxima clase de datos históricos, donde estaremos hablando acerca de otro dato bastante importante, bastante interesante. Estaremos hablando acerca de el concepto de hijo de Dios, como lo entendieron los judeanos del primer siglo, como se entendía por los apóstoles, por Rabino Yeshua, por los judíos en el primer siglo. Shalom.